¿Eh? ¿Sí me Buenos oye? días. Sí, ya estamos en línea, Roberto. Buen día a todos. Buen día a todos. Bueno, vamos a empezar en hora y vamos a seguir con nuestras charlas con Roberto Cortés Conde sobre las crisis argentinas. Esta es la quinta sesión que tenemos, que agregamos una sesión, ya que el tema, la verdad, que da para mucho y lo hablamos con Roberto, que nos íbamos a quedar cortos con el tiempo que tenemos, pero bueno, lo que vamos a hacer hoy es tratar de compartir con ustedes una perspectiva histórica sobre la crisis. No vamos a hablar específicamente de una crisis en particular, sino más bien tener una visión de lo que ocurrió en los 50, después del peronismo, hasta la fecha actual. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, voy a empezar yo compartiendo unos slides. Roberto, te puedo pedir que pongas silenciar tu computadora mientras presento, porque está haciendo un ruido bastante, una distorsión. Gracias. Perfecto. Así que bueno, como vamos a empezar hoy, yo voy a hablar primero, voy a dar una perspectiva más global de las crisis, y después va a hablar Roberto y vamos a seguir con el ping-pong que nos planteamos desde el inicio. Como ustedes saben, le pusimos como título a esta serie de charlas. Esta vez no es diferente, y obviamente la razón es que en Argentina las crisis, especialmente en las últimas décadas, han tenido la misma matriz, y hay ciertas matrices, es decir, ciertas maneras de que se generan las crisis que han sido bastante comunes a lo largo del tiempo. Yo les voy a dar ahora una presentación bastante genérica de lo que ocurrió a partir del 55, y yo diría que lo que vimos a partir del 45 es dos formatos de crisis. La primera, de lo que la literatura ha llamado el stop-go, que son crisis que se originan por déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, a crisis de sudden stops, que son crisis que se generan en la cuenta de capital de la balanza de pagos. Y una distinción importante que quiero hacer, y lo venimos hablando con Roberto a esto, es que hubo un cambio bastante fundamental en la Argentina a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y ese cambio lo pueden apreciar ustedes en, esta, en este slide, donde básicamente muestro la situación fiscal de la Argentina comparada con cuatro países: Australia, Canadá, Reino Unido y Estados Unidos. Le muestro la situación fiscal, la inflación promedio y el crecimiento del PIB per cápita. Lo interesante de la primera parte de esta tabla es que la Argentina en realidad tiene una situación tanto fiscal como de inflación como de crecimiento muy parecida a la de Australia, Canadá y Estados Unidos. Gran Bretaña tiene una situación algo distinta, porque, digamos, obviamente le toca jugar un papel importante en la Primera Guerra Mundial. Y luego les muestro lo que ocurrió en la segunda, después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí ven que la diferencia entre Argentina y el resto del mundo se amplía, es decir, lo que nosotros denominamos el delta entre Argentina y el mundo se amplía. Lo importante a destacar, porque lo hablaba hoy con Roberto, es que si ustedes miran las cifras de PBI per cápita, de crecimiento PBI per cápita, que es la columna más a la derecha, que muestran 0,9% por año, que eso a priori parece una tasa baja, pero hay que tener en cuenta que la Argentina durante este periodo 1900-1939 experimenta, por un lado, uno de los periodos de mayor crecimiento de su historia, que es el periodo entre 1900 y 1913, pero también experimenta dos periodos que son los periodos donde más retrocede la economía, que son
la Primera Guerra Mundial, que básicamente hace retroceder a la economía prácticamente un poco más de una década, y luego la crisis del 30. Lo importante es ver qué pasa con Argentina en relación al mundo. Y con relación al mundo, la Argentina durante este periodo se mantiene dentro de los 10 primeros países más ricos del mundo, o sea que no hay un rezago importante en la Argentina. Pero la situación cambia notablemente después de la Segunda Guerra Mundial, y ahí sí el delta es fenomenal, basta mirar lo que pasa con la tasa de inflación y con la tasa de crecimiento, que es prácticamente la mitad de ser la misma que esos 4 países que les mencionaba antes, pasa a ser la mitad. Y ese es el periodo de estancamiento que Roberto en uno de sus libros, en este debate sobre la decadencia, dice la decadencia argentina comienza a partir de 1950. Yo diría que comienza un poco antes, porque en realidad las políticas expansivas del peronismo son totalmente insostenibles, y evidentemente sí hay un crecimiento del PIB per cápita, pero no es sostenible. Así que esto es nada más que para enfatizar el punto del cambio, si se quiere, de régimen. Y este cambio de régimen implica también un cambio en la naturaleza de las crisis. Este otro gráfico, que puede parecerles un poco complicado, creo que resalta cómo va variando la naturaleza de las crisis argentinas. Este es un gráfico que muestra, en términos del PBI, la balanza de pagos del país. Que la balanza de pagos del país no es más que un estado de flujo de fondos con el exterior, si se quiere, y lo que muestra es la relación de la Argentina con el resto del mundo. Entonces, acá hay unas letras abajo que les voy a explicar qué significan. Las barras azules que ahí figuran como BC es el saldo de la balanza comercial. Las barras coloradas son lo que se llama la remuneración neta a los factores del exterior. Eso es básicamente intereses o dividendos a multinacionales, fundamentalmente. Luego tenemos lo que se llama la cuenta de capital, que refleja ingresos o egresos de capitales. Luego la cuenta de reservas, de acumulación de reservas. Y finalmente lo que se conoce como errores y omisiones. Entonces, lo que primero podemos ver es que hasta la Primera Guerra Mundial, que es el periodo de gris más claro, la economía argentina es una economía que gira muchas divisas al exterior, que en promedio tiene un saldo de la balanza comercial levemente positivo y tiene fuertes entradas de capitales. Ese es el esquema de relacionamiento de la Argentina con el resto del mundo. Luego viene este periodo que está en blanco, que es el periodo de la guerra, y ahí lo que sucede es que la Argentina genera fuertes superávits comerciales, se reducen los giros de divisas al exterior, y eso se termina obviamente con el fin de la guerra y empieza el periodo de la entreguerra. Y en el periodo de la entreguerra, obviamente lo podemos dividir en dos, pero tiene características bastante similares. Es decir, la Argentina empieza a generar superávits de la cuenta comercial, pero empieza a depender cada vez menos de las entradas de capitales. Vean ustedes que la columna verde, digamos, se reduce notablemente, pero sigue habiendo flujos al exterior para pagar fundamentalmente intereses sobre la deuda y también dividendos fundamentalmente de las empresas de ferrocarriles y las otras empresas multinacionales que operaban servicios públicos. Luego viene la Segunda Guerra Mundial, y en la Segunda Guerra Mundial, si ustedes se fijan, ocurre lo mismo que en la Primera Guerra Mundial. Se produce un fuerte superávit de la balanza comercial que genera una fuerte acumulación de reservas, que es las barras amarillas que se ven abajo, son la contrapartida, que es la acumulación de reservas, la contrapartida de esos superávits comerciales, y una disminución bastante notable de la remuneración neta a factores del exterior. Es decir, una reducción bastante notable de intereses
y de dividendos que se pagan al exterior. Y luego empieza este otro periodo, que es el periodo de la posguerra, en el cual vean ustedes que cambia notablemente el esquema de financiamiento y de funcionamiento de la economía argentina. Primero con el peronismo, que lo que primero ven es que consume reservas. Cuando tenemos la franja amarilla del lado de arriba, eso significa que estamos consumiendo reservas. Y luego cómo se va reduciendo la relación de la Argentina con el resto del mundo. Es decir, la Argentina empieza a depender menos del resto del mundo, el sector externo empieza a ser cada vez menos importante. Esto cambia a principios de los 70, ahí nuevamente tenemos otra crisis del populismo, donde nos comemos reservas. Fíjense que ustedes los años de crisis son los años en donde los valores en relación al PBI son más altos. Tenemos la época de los 70 y ahí cambia, a partir del 76, un poco el origen de las crisis, porque ahí se hace la apertura a los mercados de capitales, es decir, la apertura de la cuenta capital del balance de pagos, y ahí tenemos, durante los 80, ven que hay lo que se llama la remuneración neta a los factores del exterior, que serían las columnas coloradas, muy fuerte. Eso tiene que ver con la deuda externa y los intereses de la deuda externa, fundamentalmente, que nos llevan a la crisis fuertísima del 89, que ven ustedes ahí, que es una especie de outlier estadístico. Ahí se va realmente los números muy fuertes, tanto de salida de capitales como de pago por interés de la deuda externa, servicio de la deuda externa. Y luego tenemos, durante los 90, un periodo que en mucho menor escala se parece a los periodos de antes de la Primera Guerra Mundial. Es decir, hay fuertes entradas de capitales, que son los 90, las privatizaciones, las entradas de capitales. Todo eso termina en el 2001, con otra variación tremenda, y un esquema en donde Argentina empieza a tener fuertes superávits comerciales, nuevamente, y en este caso gracias a al auge en el precio de los commodities, fundamentalmente de la soja. El gráfico termina en el 2009, por lo tanto no se ve ni la crisis del 2014, la del 2009 apenas se alcanza a ver. Tenemos desde ahí tenemos 2009, 2014, 2018, 2019 y la del 2020. O sea que en este último tiempo hemos vivido varias crisis. Esto que les acabo de mostrar lo podemos resumir por periodos, y nuevamente la conclusión que sacamos es la misma. La relación del país con el mundo va cambiando, el origen, por lo tanto, de las crisis externas también va cambiando. Esto simplemente es el mismo gráfico anterior, pero agrupado en ciertos periodos que son, diría, en donde se mantiene una estructura de relación con el mundo muy similar. Y como ustedes pueden ver, desde principios del siglo hasta fin del siglo XX, cambió notablemente la relación que tenía la Argentina con el mundo, y por ende también cambió la manera en que se originaron las crisis. Bueno, una de las cosas que cambió fundamentalmente es el descontrol fiscal, que pasa a ser una especie de política de Estado en la Argentina. Y esto lo podemos ver en este gráfico, que muestra el déficit fiscal neto de la Argentina desde 1900 hasta 2019. El déficit fiscal neto es el déficit fiscal financiero, es decir, que incluye intereses sobre la deuda pública. Y lo interesante es que, bueno, obviamente la Argentina tuvo déficits fiscales en la primera mitad del siglo, pero esos déficits fiscales estaban punteados con superávits, y la tendencia no era una tendencia a una situación insostenible, que es la no sustentabilidad del déficit fiscal, es una cuestión fundamental, y eso empieza a ocurrir, si ustedes se fijan, en el año 43.
en el medio de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno argentino empieza una tendencia al descontrol fiscal que nunca se corrige del todo. La línea negra que ven ustedes ahí es simplemente un promedio móvil de 10 años que va promediando esta serie y que va mostrando una tendencia. La tendencia hacia abajo que se acentúa a partir del año 43 con el gobierno militar que expande el gasto público notablemente, especialmente el gasto militar, que pasa de ser 3% del PBI, pasa a ser 6% del PBI, que para un país que no está en guerra es una cosa disparatada. Piensen ustedes que en el año 45 la Argentina tenía poco más del 6% del PBI en gastos militares, y esa era la misma cifra que había tenido la Alemania nazi en el año 35, cuando se estaba equipando para la Segunda Guerra Mundial. En el año 45 Argentina gastaba en armamento más que todos sus vecinos la misma suma que sus vecinos de América Latina, del Cono Sur. Y ese descontrol fiscal nunca se logra corregir del todo, es decir, que nunca volvemos a el momento de principio de siglo. Solo en un periodo muy breve, que es el periodo 2003-2007, donde gracias al auge del precio de la soja y a la imposición de retenciones a las exportaciones, que la situación del fisco mejora notablemente. Pero desde el mejor momento que tuvimos un superávit de 4% del PBI, pasamos prácticamente a un déficit del 6 y pico por ciento del PBI. Es decir, que la variación fue de casi 10% del PBI en el deterioro de las cuentas fiscales, y esto, en definitiva, se refleja, el origen es el aumento del gasto público, que pasa, del gasto público a nivel nacional, que pasa más o menos de un 23% a un 38% durante los años del kirchnerismo. Y este descontrol fiscal obviamente genera una presión, ya sea por emisión o por endeudamiento. Y esas son las causas por las cuales la Argentina empieza a tener una situación de desahorro con el resto del mundo, es decir, que le empieza a generar déficit en cuenta corriente, y eso provoca una vulnerabilidad muy fuerte de la economía, que es la que a su vez hace que los llamados sudden stops, que son los frenazos, digamos, de entrada de capitales, como los que tuvimos en el 2018, lleven a la economía a una crisis muy severa. Este fenómeno del descontrol fiscal también está asociado a lo que yo llamo la adicción cultural de la Argentina al populismo. En este gráfico que ven acá, les muestro un índice de populismo económico, que es el resultado de un trabajo que hice hace muchos años, que simplemente resume con un número una cantidad de variables que reflejan ciertas políticas económicas. Por ejemplo, el aumento del gasto público, el aumento del déficit fiscal, la existencia de una brecha cambiaria, que en definitiva lo que hace es un castigo a los sectores exportadores, el aumento del empleo público, es decir, toda una serie de variables que asociamos generalmente a gobiernos populistas. Entonces no es ningún misterio y no es ninguna sorpresa que este índice muestre valores elevados. El índice va de 1 a 10, y el máximo valor ocurre obviamente en las presidencias de Perón, en del 46 al 55, la presidencia del 73 al 75, y el último gobierno de Cristina Kirchner antes del actual. También muestra que durante la gestión Macri, los rasgos típicos que asociamos a un gobierno populista no se atenuaron lo suficiente. Es decir, el déficit fiscal fue relativamente alto en términos históricos, y el gasto público también fue alto en términos históricos, a pesar de que se eliminaron las retenciones y se eliminó la brecha cambiaria. Es decir, si miramos los últimos 70 años, excepto la primera mitad de los 90,
y en menor medida en la segunda mitad de los 90, vivimos bajo un régimen que podría asociarse o que tiene características similares a la de los gobiernos populistas. Es decir, cuando el índice está por arriba de 5, a prima facie, esto nos dice que estamos en presencia de políticas típicamente populistas. Es decir, la zona rosada, diría, es la zona populista. Hay una cosa interesante, es que, por ejemplo, el gobierno militar previo a las elecciones del 83 siguió una política que también puede describirse como populista en el plano económico, a pesar de que claramente un gobierno militar no es populista porque no surge de las urnas. Así que cuando queremos entender las crisis desde la segunda mitad del siglo XX, tenemos que obviamente incorporar el análisis del populismo. Y cuando analizamos cualquier crisis, en realidad las crisis son la suma de dos factores, una vulnerabilidad subyacente y un disparador, o un trigger, como dicen los norteamericanos. Esto es lo que lleva a la crisis. La vulnerabilidad es fácil de identificar generalmente, porque la vulnerabilidad viene por el retraso cambiario, por distorsiones de precios relativos que son fácilmente observables, por una situación de exceso de deuda, especialmente cuando la deuda es a corto plazo, es decir, una cuestión de vencimientos, y el exceso de deuda, obviamente, en el caso del sector público, viene de un déficit fiscal alto. Puede haber un exceso de deuda del sector privado también, y eso puede generar problemas externos. Eso fue, por ejemplo, el caso en los años 80, que el sector privado estaba muy endeudado en el exterior, y el Estado termina estatizando esa deuda, y eso se convierte en un problema fiscal. Ahora, el disparador es impredecible, no podemos saber cuándo va a venir el disparador de la crisis. Generalmente, en el caso argentino, las crisis han tenido muchas veces un disparador externo. En el caso en el caso del 2018, yo diría que fue una combinación interna y externa, porque el único otro país que tuvo un sudden stop en el 2018 fue Turquía. En el 2009 claramente la crisis vino de afuera, en el 2014 vino de adentro, la devaluación. Es decir, que cuando queremos analizar las crisis, siempre tenemos que ver, por un lado, algo que es observable y que es, por lo tanto, un dato, y algo que es impredecible. Y eso es lo que hace que las crisis, en definitiva, sean impredecibles. Hay 4 tipos de crisis que tuvimos en la Argentina. La primera son las crisis cambiarias, que tienen que ver con una devaluación brusca de la moneda. Generalmente en la literatura se dice que cuando la moneda de un país pierde 25% de su valor a lo largo de un año, ese país está en una situación de crisis. En la Argentina, como se podrán imaginar, esto es bastante común. Luego tenemos lo que se llama los sudden stops, que es simplemente la caída inesperada y abrupta de flujos de capitales provenientes del exterior, ya sea comerciales o financieros. En el caso del 2018, por ejemplo, el sudden stop vino de los flujos de capitales que eran necesarios para financiar el déficit fiscal, y eso genera una crisis cambiaria. Es decir, estas crisis, cuando hablamos de la tipología, muchas veces lo que ocurre es que tenemos varias de estas crisis combinadas, no es necesariamente el caso que se dan separadas. De hecho, generalmente cuando hay una crisis cambiaria, también tenemos una crisis bancaria. Y la crisis bancaria es básicamente la caída, lo que se llamaba la corrida bancaria, que implica retiro de depósitos del sistema bancario. Y luego tenemos las crisis de exceso de deuda, que son muy conocidas también en la Argentina, y en el caso argentino, obviamente, el exceso de deuda viene por exceso de gasto. Si miramos la segunda mitad del siglo, ven que este es un trabajo de 3 economistas, Amado, Cerro y Meloni, es un paper escrito en inglés, acá se los he traducido.
y básicamente muestran en esta tabla las crisis del 14 hasta el 2002, con un método de clasificación en base a la devaluación, a la pérdida de reservas y a la caída del PBI, que les permite clasificarlas como leves, intensas, muy intensas. Y aquí ven, por ejemplo, la crisis del 48-49 es una crisis intensa, el PBI se pierde prácticamente 5,1% del PBI y solo se tarda un año en recuperar. Eso comparado con la crisis del 30, con la crisis del 14, parece leve. Pero esta crisis del 48-49 es la que establece un sistema, una matriz de operación de la economía, de funcionamiento de la economía argentina, que básicamente es el mismo que genera las distintas crisis que vamos viendo a lo largo del tiempo, que desembocan en la crisis del 74, del 76, que es una crisis muy intensa, dura 21 meses, se pierde casi 6,5% del PBI, y esa crisis, a partir de esa crisis cambia la matriz, porque ahí la Argentina abre la cuenta capital de la balanza de pagos, se abre a las entradas de capitales, y a partir de entonces tenemos una sucesión de crisis con distinto grado de intensidad. Obviamente la más fuerte es la que termina con el colapso del Plan Austral y la asunción de Menem, y ahí prácticamente podríamos hablar de una crisis casi permanente, porque desde el año 80 hasta el 89 el país vive en un estado de crisis permanente. Esa es la década, una de las tantas décadas perdidas de la Argentina. Y luego llegamos a la crisis del 2002, que es una crisis que en términos históricos es solo comparable a la crisis del 30, y la crisis del 2002 tiene disparadores internos y externos. Lamentablemente no tenemos el tiempo para hablar en detalle de esa crisis, pero en definitiva, como les decía al inicio, pasamos de un esquema de crisis stop-go, en donde hay un estrangulamiento externo que se origina en la cuenta corriente del balance de pagos, a unas crisis de origen o que se llaman sudden stops, porque describen la caída de los flujos de capitales. Yo tengo una visión particular, no sé si Roberto la comparte, pero para mí el sistema populista nos condena inevitablemente a esta sucesión de crisis. La esencia del sistema populista es la distribución del ingreso, una distribución del ingreso que supuestamente es una distribución socialmente justa, y que quedó en el imaginario colectivo como que los asalariados se llevan 50% del PBI. Eso es como, lo he hablado muchas veces con Ariel Korenberg, que es como la marca de la marea. Quedó esa marca de la marea, y entonces cada vez que viene un gobierno populista trata de alcanzar esa distribución del ingreso. El problema es que esa distribución del ingreso es absolutamente independiente de la productividad, con lo cual se pretende divorciar las remuneraciones de la productividad. Y eso inevitablemente lleva al estancamiento. ¿Okay? Porque implica, por un lado, una reducción automática de la rentabilidad del capital que se emplea en la producción de bienes y servicios, genera una estructura de costos ineficientes que hace inviable la exportación de bienes industriales, y nos condena de alguna manera, de una manera muy irónica, el populismo nos condena a depender de un sector que es productivo, altamente productivo, que es el agro. O sea, el populismo llega al poder para darnos la independencia económica, supuestamente, y en realidad lo que hace es hacer imposible la independencia económica, porque es necesario para que sobreviva la economía que el sector agro sea cada vez más productivo, pero al mismo tiempo se lo castiga al sector agropecuario, con lo cual
inevitablemente es como un perro que se quiere morder la cola, y nunca salimos de este ciclo vicioso. Es decir, en conclusión, en mi opinión, el populismo nos condena a ser agrodependiente, pero una situación que es muy inconveniente, porque al castigarse tanto al agro, el agro nunca llega a generar el potencial de exportación que puede generar. Como la tasa de ahorro es muy baja, tenemos que buscar capitales en el exterior. El capital es móvil, tiene múltiples oportunidades de inversión. Si no tiene una tasa de rentabilidad suficientemente alta, se va. Si no hay inversión extranjera, no hay transferencia de tecnología. Si no hay tecnología, es muy difícil lograr aumentos de productividad sostenibles. Y sin inversiones y sin aumento de la productividad, la decadencia es absolutamente inevitable. Y es punteada, si se quiere, por crisis recurrentes que tienen un origen fiscal. El stop-go, que es la manera en que se describió las crisis, es la esencia del sistema populista, y con esto voy a terminar mi parte de la presentación y le voy a pasar la pelota a Roberto, pero básicamente les quiero resumir cómo funciona este esquema. Primero es, vamos a esta redistribución de ingresos. Esto se logra aumentando los salarios nominales, que es la letra W que ven ustedes ahí. ¿Eso qué genera? Inmediatamente aumentar los salarios nominales en un esquema como el de la Argentina implica reducir la tasa de rentabilidad. En este caso, pongo dos tasas de rentabilidad, la tasa de rentabilidad del sector manufacturero y la tasa de rentabilidad del sector agropecuario. Este es el primer efecto que tienen estas medidas. El segundo efecto natural es que suban los precios de los bienes industriales y que caiga el empleo en los bienes industriales, que caiga la producción y que caiga la inversión. Ahora, el sistema populista obviamente tiene una respuesta a estos problemas. El sistema populista no se queda con este primer orden de efectos. Despliega una batería de medidas para alterar las consecuencias inevitables de esta política. En el caso de los precios, generalmente lo que ocurre es que se ponen controles de precios, se subsidian las tarifas de electricidad y de servicios públicos. Para paliar la caída del empleo se aumenta el empleo público y en los últimos años hemos básicamente apelado a los planes sociales. Y luego, para salvar a los industriales de esta situación, se adoptan una serie de medidas que son básicamente la protección, el crédito subsidiado, el aumento del gasto público, la sobrevaluación del peso. Todas estas cosas son las baterías de medidas que adopta el populismo en el sector industrial. Luego nos queda el sector el agro, donde cae la producción, obviamente, porque cae la rentabilidad, cae la inversión también, pero esta batería de medidas que adoptan los gobiernos populistas inevitablemente nos lleva a mayor gasto público, mayor déficit fiscal y mayor emisión monetaria si los mercados de capitales no son receptivos al endeudamiento. Si los mercados son receptivos al endeudamiento, básicamente vamos al exterior y nos financiamos en el exterior porque el mercado doméstico no tiene la capacidad de financiar tremendo gasto público. La inflación es inevitable, se produce un aumento de la inflación, caen las exportaciones, se produce una crisis externa, se devalúa el tipo de cambio, cae el PBI, es decir, se genera un sistema que yo lo equiparo a lo que algunos de ustedes quizás recordarán, que es ese episodio de Los Tres Chiflados, donde van a reparar unas cuestiones de plomería en una casa y cada cosa que arreglan, terminan rompiendo otra, y los arreglos que terminan haciendo son tan absurdos que terminan encerrándose en su propia trampa. Esta es la trampa populista,
y es una trampa que inevitablemente nos condena a dos cosas: a tener una decadencia secular y a tener crisis intermitentes. Con esto yo termino mi parte y le quiero pasar a Roberto para que siga él y complementando y cuestionando algunas de las cosas que yo les dije. Roberto, Bueno, estás, gracias. ¿Se me oye? sí, pero estás sin video. Eh, Eh, no sé, Roberto, si lo podés habilitar. Si no, compartir pantalla, donde dice eso. No. No sé por qué eso es. bueno, no te preocupes, Roberto. Yo te diría que comiences igual sin el Bueno, video. no, se van a quedar sin verme. Va a estar, hay una No camarita creo en que la importe, no pantalla. creo que importe demasiado. Es- En la parte inferior izquierda de tu pantalla debería estar la cámara y si cliqueas sobre la camarita debería activar el video. en la parte izquierda. Abajo. Abajo dice salir. Bueno, qué increíble, no encuentro. Compartir pantalla, pero no es. No, está a la izquierda, en la parte inferior de la pantalla, hay un símbolo de una... Ahí Ahí estás. estoy. Perfecto. Estoy. Ah, Ahora, bueno, ahora ya no recuerdo las cosas importantes que iba a decir, así que les dejo a todos con la versión que ha dado Emilio, que realmente ha hecho una extraordinaria exposición. Por supuesto, con Emilio coincidimos en las cosas fundamentales, y como hemos estudiado en distintas épocas y distintos momentos, aunque en general sobre el mismo problema, hay algunas diferencias que no significan conclusiones muy distintas, sino forma de ver algunas cosas. Yo voy a hacer quizá un cierto resumen que repito algo de las cosas que dijo Emilio, pero para centrar mi visión, y creo que en parte es la nuestra, de este tema que trajimos, que son las crisis argentinas. ¿Por qué las crisis argentinas? ¿Por qué la reiteración? ¿Por qué tantas? Es decir, ¿por qué no se aprende? Después de lo que vimos hace poco nomás, con la crisis del 2001-2002, una crisis brutal, la crisis de la hiperinflación, la crisis de 2007, hay una serie de crisis que han ido pasando con el tiempo, y en algún momento pensamos que la Argentina podía volver a la normalidad. Cuando empezamos a conversar con Emilio sobre esta charla, lo que coincidimos es que había que tratar de ver de qué naturaleza eran las crisis. Es decir, las crisis no salen solo del cielo y que llegan un día sin que uno se dé cuenta. A veces pasa eso, pero no siempre. Y ahí es donde distinguimos, a efectos del análisis, que es lo importante, las crisis del siglo XIX, que eran claras crisis de un Estado que se estaba formando, que no tenía recursos, que no tenía consenso y legitimidad respecto a la distribución de los recursos, y además donde había habido un cambio brutal de los recursos que privilegiaba una zona del norte del país con la minería del Potosí, después otra que tenía que ver con el puerto de Buenos Aires, que era el único puerto que tenía el país y por el cual entraba la mayor parte del ingreso fiscal, y que todo eso había mantenido un país en la miseria y en ese tipo de economía realmente muy pobre. Un Estado era totalmente inviable para mantener la autoridad y el monopolio de la fuerza en todo el territorio de la nación. Las otras crisis fueron las del 20, y en las del 20 distinguimos la crisis externa, con la cual Argentina no pudo otra cosa que hacer
porque no dependía de ellos, una caída tremenda de la oferta de capitales y de productos industriales que incidieron en los ingresos fiscales, incidieron entonces en la crisis de la Primera Guerra, y la crisis del 30 con ese efecto tremendo, caída de más del 50% de los precios agrícolas, que dejaron a los bancos en una situación de quiebra, y al Estado también, así que, y de la cual se salió más rápidamente de lo que se suponía, y con bastante éxito. Cuando se ve ese bajo porcentaje de crecimiento que toma Emilio desde el principio del siglo al 39, no toma en cuenta que la crisis del 30, ese cuadro, digo él sí, porque no, lo hemos discutido, no toma en cuenta que la crisis fue muy brutal hasta el 32, con una enorme caída, pero tanto el producto total como el producto industrial había subido bastante hasta la segunda guerra. Y ahí es donde se produce, yo diría, la primera cambio cultural en la sociedad argentina. La Argentina reacciona bien, con mayor intervención del Estado y sobre todo con el desarrollo de un nuevo sector industrial que reemplaza a la producción, al consumo de productos importados, que era muy importante en un país muy abierto a la economía y donde exportaba una gran cantidad de valor. Y si había hecho eso, había logrado un banco central que dirigía la política monetaria, había establecido impuestos, como impuestos a los réditos, es decir, había salido mucho mejor y antes que Estados Unidos y que otros países del mundo. Entonces, si nos había ido tan bien, no es que el problema es que la Argentina anterior al 30, cerrada, abierta al mundo, nos exponía a riesgos innecesarios cuando esto que habíamos encontrado, que era una Argentina para el mercado interno, hubo un poco de exportación también, pero era básicamente el mercado interno, era lo que nos daba la solución. Un crecimiento en base a la industrialización sustitutiva, teniendo en cuenta como objetivo el mercado interno. Ahora, fíjense ustedes que esta es todavía la idea que prevalece. Yo digo siempre, porque fue mi experiencia, en los años 50, cuando yo entro a la universidad, esa era la idea generalizada. El shock externo era el problema de que la Argentina tenía que evitar de todos modos. Lo que pasó después es que nadie sabía en 1947, 46, 45, lo que empezó a pasar después del 49, que empezaron las crisis de balance de pagos y que ese modelo de industrialización sustitutiva tenía una corta duración, que no podía aplicarse en forma permanente. Y ahí se dio el caso que está analizado en los cuadros de Emilio, donde si bien en Argentina la guerra sigue más o menos la situación que está en el mundo, las mismas tasas de crecimiento, el problema es que los países que también tienen economías cerradas durante la crisis del 30 y mucho más cuando la guerra, a partir del Plan Marshall y a partir de la integración europea con la política común, etcétera, empieza un enorme crecimiento en base al comercio internacional, que se va rehaciendo y luego se van rehaciendo los flujos de capitales. Todas las economías, o la mayor parte de las economías, abandonan las restricciones anteriores y abren sus economías. La Argentina las continúa hasta hoy prácticamente, salvo pequeñas excepciones. Ahora, esa elección que hizo la Argentina es una elección que tuvo sus razones, porque se debió en su origen al problema de la economía cerrada por el resto del mundo, no era una elección argentina en los 30, a la guerra, pero después ya esto no pasó en el mundo,
solo pasaba en la Argentina o en algunos otros países, pero básicamente en el nuestro, como algo absolutamente decidido por nuestra cuenta. ¿Y por qué fue así? También, primero, por razones circunstanciales. El gobierno militar del 4 de junio, del cual Perón fue vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión, tenía básicamente una enorme preocupación por la posguerra. ¿Por qué? Porque ellos veían, o habían tenido la experiencia, de los conflictos sociales que existieron en la presidencia de Irigoyen una vez que terminó la guerra, debido al hecho del desempleo que había producido el que las pequeñas industrias que habían aparecido también con motivo de la guerra cerraron cuando llegaron los productos importados y se encontraron con que esa gente se había unido al anarquismo, al comunismo, y parecía que la sociedad argentina, que había sido muy temblaba. En medio del final de la guerra, donde la Unión Soviética ocupa la mitad de Europa, donde hay gobiernos socialistas en Inglaterra, donde hay participación comunista en el gobierno de Francia, donde está el Frente Popular en Chile. Para los militares argentinos del 43, el problema central era evitar de todos modos el desempleo. Esa fue la decisión que tomó el Consejo Nacional de Posguerra y sobre el cual se diseñaron, no en forma totalmente deliberada, las políticas posteriores. Es decir, que había que mantener la economía dedicada al mercado interno como cosa central, cosa que hoy se insiste también, y eso había que sostenerlo para evitar el desempleo y la situación política social que eso podía crear. Ahora, esa idea del mercado interno y de dar todo el esfuerzo hacia la industrialización chocó rápidamente, por esto que les mostró Emilio, que fue el hecho de que una vez que con todos los apoyos, protección aduanera, créditos subsidiados, trabajo disponible, etcétera, tenían estas industrias que sustituyeron importaciones y que se les cerraron, le dieron en algunos casos no solo protección aduanera, sino protección absoluta. Si uno producía alguna cosa en Argentina, no podía importarse esa, así que tenía protección total. Pero ¿qué pasa? Como pasa hoy, y como debe pasar siempre, la Argentina nunca, la industria argentina, y creo que en ningún lado, produjo el total de sus componentes. Y a medida que crecía la industria, crecía la necesidad de importaciones. Ya no de bienes de consumo, ya no se consumían los textiles británicos, ni se tomaba whisky inglés, que no se conseguía, etcétera, ni se consumían cigarrillos norteamericanos. Esas cosas no se podían hacer. Pero las industrias, para trabajar, necesitaban insumos importados. Entonces encontraron que de golpe había, ¿no es verdad?, dos líneas que chocaban. Crecía la producción industrial, pero también crecía la demanda de importaciones, ya no de artículos de consumo, sino de bienes intermedios, y mucho más de bienes de capital que se evitaban importar porque no había divisas suficientes. ¿Por qué? Porque, como dijo Emilio, el sector agropecuario, que continuó siendo el proveedor de divisas, porque estas industrias no eran industrias con condiciones de productividad para exportar, castigado por tipos de cambio diferenciales muy negativos, que vendría a ser tipo de retención, pero un cambio, tenía un cambio de 7 pesos para exportar, cuando el cambio de importar era 15 y cuando el cambio libre era 30. Entonces, fíjense que era una situación absolutamente, enormemente difícil, lo que se traduce en una brutal caída de la superficie cultivada y de las exportaciones. La carne sufre menos, pero sufre también. Lo que pasa es que en la carne se da estadísticamente un cierto engaño,
en el hecho de que la superficie dedicada a la ganadería se mantiene cuando no se tiene en cuenta que un campo ganadero puede ser un campo de invernada que produce novillos de 400 kilos, ¿sí? O puede ser un campo puramente natural donde el dueño del campo deja algunas cabras, 3, 4 vacas, qué sé yo cuánto. Pero eso se nota en otras estadísticas. Hay un reciente estudio de Lema sobre eso que muestra la cantidad de kilos producidos como se reduce. Es decir, que vamos de la ganadería sofisticada que tuvo la Argentina a principios de siglo a una ganadería mucho más decadente. Así que se va perdiendo una serie de cosas importantísimas para lograr mantener el crecimiento de la economía. Y el error básico desde el principio es que ese sistema, ese modelo de industrialización que trae el peronismo, que no creo que fuera absolutamente liberado, salvo en algunas medidas por su vocación militarista, es decir, tener una industria de capitales y demás, y eso serviría para tener una industria de armamentos, salvo eso fue una respuesta circunstancial que obligó después a continuar con todas las otras medidas que ya ha mencionado. Y llevó a esto que define Emilio como el populismo. El problema es que en base a este tipo de modelo económico hacia el mercado interno, que requería, como mostró en el cuadro, subsidios, créditos, toda una serie de cosas, se va armando una coalición política que es la coalición política más exitosa que ha existido en Argentina. Ese es el problema. Estas crisis no seguirían así si hubiera sido posible que hubieran tenido éxito los distintos planes de estabilización. Lo que esta coalición política que vivió de este modelo populista o protectivo, etcétera, se opuso en todo momento que quiso existir algún cambio, esto hizo imposible que se cambiara el sistema. Y esto lo hemos vivido hasta hoy. Es decir, no ha habido ningún plan de estabilización exitoso porque ha tenido una resistencia tremenda. Y en resistencia lo que fue la coalición inicial, que fue una coalición que integró a los sectores empresarios protegidos que si se importaba quedaban sin trabajo y que lograron ventajas notables porque básicamente la Argentina fue un país que el crédito que se dio, que estaba racionado, era un crédito a tasas de interés negativas, con lo cual la sociedad estaba financiando a empresarios todo el capital. Así que esos sectores fueron sectores que estuvieron muy coaligados con... Y en un tiempo, al principio, los sectores militares, Perón provenía de ese sector, no todos, había muchos sectores que estuvieron en oposición fuerte, aún antes de que Perón llegara al poder, pero Perón hizo su propio partido dentro de lo que era los sectores militares, dándoles privilegios también. Y en alguna otra medida la Iglesia, que recibió la educación, la enseñanza religiosa, que ya en la primera presidencia de Roca había cambiado por la enseñanza obligatoria y laica. Y además, finalmente, los sindicatos, el hecho único en la Argentina del sindicato único, que ha hecho que hay un segmento de la sociedad que ha perdurado a través de los años. Los dirigentes sindicales argentinos son el grupo político más estable que hay.
perduran por años porque tienen ese régimen heredado primero de Primo de Rivera y después de la Carta del Lavoro de Italia, que no tienen el monopolio de representación de los obreros. Eso le da un poder enorme y además llega a esta situación increíble, que es que forma parte este movimiento sindical del movimiento peronista, lo cual le da también al peronismo un autoseguro en el gobierno y en cambio lo hace muy difícil a cualquier otro. Entonces lo que yo creo que como base del problema de las crisis argentinas tiene que ver con un falso modelo económico que es el de dirección al mercado interno y de sustitución de importaciones. Ese se contradice con sí mismo a medida que la industria crece. No es que sea bueno ni malo, simplemente cuando la industria crece se necesitan más importaciones. Y ahí vienen todos los problemas de las crisis. Vienen las devaluaciones, vienen los aumentos de precios, y además viene a altos, y con ese crecimiento, los subsidios, etcétera, que a la alimentación, empresas públicas, tarifas atrasadas. El problema de las tarifas atrasadas es un problema permanente de todo esto. Y en un momento dado, eso hay que equilibrarlo. La vuelta a un equilibrio macroeconómico en la Argentina ha sido algo casi imposible. No lo han hecho ni los peronistas cuando han vuelto con Perón el poder 73, que se encontraron con el mismo problema, no lo han hecho los militares, cuando aún con apoyo sindical, como en la época de Onganía, tenían mucho más poder que los débiles gobiernos civiles, y es un tema aún pendiente. Ese modelo ha condenado a la Argentina a una economía de baja productividad que se mantiene gracias a subsidios. El problema del populismo, para mí, yo defino un poco de otra manera, tiene que ver con que, dada la baja productividad, el Estado compensa el salario real de los obreros con tarifas subsidiadas, con precios de alimentos baratos. Entonces esto hace subir con un tipo de cambio sobrevaluado. Pero esto llega un momento en que vienen las crisis externas y hace la cuestión mucho más difícil. Ahora, los subsidios, esos importan desde el punto de vista de su efecto en el déficit fiscal. Y en el déficit fiscal en alguna época, y cuando se puede, está en un trabajo de Machinea y Katz, el impuesto inflacionario es muy alto y se hace gracias a haber usado el Banco Central simplemente como un instrumento fiscal, de recursos fiscales. El otro es el IAPI, que se usó como instrumento de recursos fiscales, y los enormes atrasos de tarifas que en algún momento, para volver a capitalizar el país, tiene que resolverse. Bueno, es hacer Roberto, eso. Déjame interrumpirte brevemente. Por favor. Mencionaste que teníamos una diferente opinión sobre el populismo. No, yo creo que tenemos la misma opinión. Yo simplemente estaba hablando de una de las manifestaciones del populismo, pero creo que No, coincido. Lo que vos estás señalando es muy importante, porque hay un aspecto que es interesante de la experiencia argentina, que es probablemente el único país que se embarcó en el populismo cuando era rico. Y quedó como memoria colectiva de la prosperidad, que nunca terminamos de abandonar. Y el mito del país rico persiste. Y el populismo, de alguna manera, es la solución simplista para cerrar esa brecha entre las aspiraciones de una sociedad que fue, en algún momento de su historia, fue próspera, y que no puede ser próspera porque al divorciar los salarios de la productividad,
es imposible que recupere la prosperidad. Entonces, el populismo viene a tapar el sol con la mano de alguna manera y pone lo que yo llamo la solución simplista, la solución arbitraria, que no es una solución en definitiva porque al poco tiempo, al no resolver los problemas estructurales que generan esa brecha aspiracional, lo que hace es complicar más la situación, porque los problemas Claro, estructurales nunca se resuelven. claro, porque es muy simple. Eh, Se logra sacar a alguien mientras se puede, que se hizo con el sector agropecuario. Pero vino inclusive ya la primera parte de Perón la necesidad de devaluar para mejorar los ingresos del sector agropecuario, para mejorar las exportaciones y poder importar. Y esa situación es un ciclo que se repite todo el tiempo. Entonces lo que yo digo, aparte de que sea bueno o malo, no funciona. Es decir, salvo que caiga una varita, por una varita mágica que nos dé en riqueza desde el cielo, en algún momento, si uno se endeuda, tiene que pagar, y en algún momento, si uno gasta más, tiene que conseguir cómo compensar lo que gasta más. Y en este caso, en la Argentina, lo que sea en eso, seguimos todavía dependiendo, y vamos a seguir dependiendo, del ingreso del sector agropecuario, que hay que cruzar los dedos para que haya agua y que la próxima cosecha que venga de soja, pues también en el campo hay otros problemas, que la naturaleza importa, así que no es una cosa que está dada, pero depende de eso, con un tipo de cambio hoy día que se liquida, que es alrededor de 40 pesos el dólar, en vez de ponerle 70 o 78, no sé cómo está el oficial, y para no hablar del contado con liquidación. Entonces, eso hace que, y está clarísimo lo que pasó en el sector agropecuario, no es que la gente dejó de producir, pero usó menos fertilizantes, usó menos insumos para aumentar la productividad, porque el productor cuando hace el análisis, va a sembrar, piensa o busca los datos acerca de cuál puede ser su ingreso, y en base a eso va a hacer inversión o no. Y va a haber tierras marginales que van a dejar de producir, y eso es lo que pasó en la Argentina, y que desgraciadamente puede pasar, porque el otro problema es que esto que yo decía que pasó en el 30, que yo viví en el 50, quedó en la mentalidad argentina, es parte de la cultura argentina, no es que es un invento. En los 50 había varias corrientes de ideas que confluyeron en apoyar esto. Uno era la escuela histórica alemana, que fue muy influyente a través de Bunge y todo el grupo de revista Economía Argentina, acerca de las etapas de la economía, donde la agricultura era una etapa menos desarrollada, había que pasar a la industria, y eso parece. La misma coincidía curiosamente con una posición marxista, así que se juntaban ahí, y con la posición de algún modo de la Iglesia. Todo ese tipo de cosas se juntaron para hacer como una parte de lo que fue la ideología nacional la preferencia por el mercado interno. Nosotros habíamos sido castigados el 14 y el 30 por el mercado externo, y sus socios internos que estaban aliados con ellos, y ahora, esto venía también del lado nacionalista, nosotros recuperamos nuestra total autonomía con nuestro mercado interno. Aparte de que eso en economía es un disparate en cualquier lugar del mundo, en un país chico como la Argentina es un disparate aún mayor. No tenemos el tamaño de mercado interno para poder llegar a eso. Por otro lado, esa industria que empezó, y esa fue la característica, empezó con pequeños tallercitos que hacían reparaciones, y entonces después hicieron ventiladores, heladeras, qué sé yo, pero tenían poca tecnología
moderna. Tanto así que una persona de la CEPAL como Katz te compara dos periodos, el 45-55 y el 55-61, perdón, 55-65, en la cual en uno, como se importa poco, la tecnología que usa la industria es muy atrasada. Mejora mucho a partir del 55 cuando hay más importaciones. La tecnología mejora en este país siempre cuando hay más importaciones, porque llegan las cosas afuera que están más adelantadas. Pero hemos elegido un camino que es para tropezarnos cada rato, y además que se mantiene por el hecho de que hay todo un trabajo de Alecina y Dassen que, no, perdón, este es de trabajo, estoy citando mal, hay un trabajo sobre la crisis alemana del 23, donde el autor dice, ¿por qué la gente, si sabe que la inflación termina mal, por qué de todos modos deja que pase? Y bueno, la respuesta que tienen es que en realidad la inflación no es perjudicial para todos. Hay algunos que ganan y otros que pierden. Bueno, yo quería terminar mi parte acá y le dejo a Emilio señalando esto. Creo que el problema central que lleva a la crisis, en definitiva, tiene su origen, después tiene un montón de características, pero tiene su origen en el hecho de una elección de un modelo económico imposible. Gracias. No, coincido completamente con tu conclusión, Roberto, y te diría, ha habido hace poco algún tipo de debate respecto a que la decadencia argentina no comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, sino a partir de los años del 75 y de supuestamente el golpe militar. Esa es una teoría que unos pseudo progresistas están proponiendo. La realidad es que el sistema que se implantó a partir de la Segunda Guerra Mundial, a partir con el peronismo, es un sistema que nos encierra en un callejón sin salida, porque el populismo quiere reemplazar la incapacidad de generar prosperidad con soluciones de muy corto plazo que nunca terminan de resolver el problema fundamental de la economía. Como vos mencionás, el mercado internismo es una estrategia inviable para que una estrategia viable para generar prosperidad. Yo me acuerdo en algún momento algún dirigente sindical diciendo, bueno, lo que pasa es que los liberales, si hacemos el modelo de país de los liberales, tenemos que reducir la población, no sé, 10 millones o 15 millones de personas. Y eso te demuestra la mentalidad totalmente errada que subyace al populismo. Porque en realidad lo que hay que hacer no es achicarse, sino agrandarse. Y la manera de agrandarse es agrandar el mercado. Ahora, vos no te podés agrandar al mercado internacionalmente cuando tenés salarios que están totalmente divorciados de la realidad, que son los salarios que impone la dirigencia sindical que está enquistada en el poder. Y ese es el legado fundamental del peronismo. Fundamental esa alianza que vos mencionás, que lo trata bien Carlos White en un libro excelente. Lo voy a tener acá la semana o la otra, acá en la UCEMA. Carlos es profesor de la Universidad de California, y él explica cómo se genera justamente esta alianza que vos describías también, Roberto, que implica un divorcio entre remuneración y productividad, y además genera lo que los economistas llamamos tendencia de trayectoria del sistema, porque al tener tanto poder, resisten cualquier intento de reforma, resisten cualquier cambio, y básicamente entramos en la decadencia. Recordemos que en el año 45 Argentina era la séptima, octava economía
en términos del PIB per cápita y ahora estamos en camino a llegar a la posición 80 a nivel mundial, es decir, caímos de 7 a 80, prácticamente un puesto por año, y esta situación, sin reforma, la gente pregunta, y ahí hay unas preguntas, si podemos salir de esta trampa populista, porque realmente es una trampa. Y la respuesta es muy simple. La única manera de salir es reformando el sistema. En la medida que el poder político se niegue a la recurrencia y a la decadencia. Esa sería, lamentablemente, mi conclusión no es una conclusión demasiado optimista, pero es la conclusión que es la que derivo de la observación de la realidad. No sé si coincidís, Roberto, pero eso es lo que yo veo. No coincido. No tengo. Bueno, nos hemos excedido un poco en el horario que teníamos. Nos queda claro que intentamos hacer algo que es prácticamente imposible, que es cubrir en 5 horas 150 o casi 200 años de historia argentina y de crisis argentinas. Espero que hayamos podido por lo menos darles a ustedes un panorama de lo que ha sido lo que han sido las crisis argentinas a lo largo del tiempo y cómo se enmarca lo que estamos viviendo ahora en el contexto histórico, que siempre es fundamental poner las cosas en su perspectiva histórica. Así que lamento que no tengamos más tiempo, les agradezco a todos su atención, les deseo que tengan un buen fin de semana, se mantengan sanos y no se contagien del virus. Y les comento y reitero que voy a tenerlo a Carlos Goldman, creo que es el 17 de septiembre, si no me equivoco, pero no, fíjense en la UCEMA. Carlos, como es alguien que estudió el tema y que escribió este libro que a mi juicio es tan importante, que se llama Inversión del Desarrollo, Reversal of Development, que fue editado por Eudeva. Es uno de los libros que yo agregaría a los libros de Roberto, agregaría claramente el de Whiteman a esa lectura. Así que, sin más, Roberto, te agradezco porque para nosotros en el tema tenerte acá es un lujo y para la audiencia también. Y espero que podamos en el futuro hacer algún otro evento similar, que sigamos estas charlas que a mí personalmente me resultan siempre muy fructíferas y siempre aprendo algo nuevo. Así que un saludo especial, te mando un abrazo y espero que nos veamos pronto. Bueno, para mí también ha sido realmente una muy linda experiencia, muy interesante, muy atractiva desde el punto de vista de intercambio intelectual, así que agradezco la invitación. Muy bien, nada más. Muy buenas tardes. Bueno, gracias a todos. Hasta pronto.